ahí está, vamos a grabar. Quería poner en común algo que surgió de las otras clases que di con los mismos temas. ¿Se acuerdan que lo último que habíamos visto era que cada del diámetro... no lo levanté. Teníamos una cuerda perpendicular al diámetro, entonces ese diámetro dividía la cuerda en dos segmentos congruentes y en dos arcos congruentes. Y nosotros lo habíamos demostrado. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, sí. Surgió otro tipo de demostración. En vez de comparar los triangulitos, teniendo en cuenta este triángulo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Le voy a poner cualquier letra acá, la que tengo, para hacerlo más rápido. ¿Sí? No es la que teníamos en el primero. Bien, si consideramos este triángulo, ¿sí? ¿Tiene alguna condición especial? ¿Lo pueden clasificar? ¿Lo pueden de alguna manera? El triángulo EAD. ¿Qué tipo de triángulo es? Isósceles. Isósceles, bien, porque tiene dos lados congruentes que son los radios de la circunferencia, ¿no? Perfecto. Entonces, podemos usar las propiedades, a ver, volvamos, la tesis de este ejercicio era tratar de demostrar que el segmento S era congruente. Lo que tenemos que demostrar es que S es congruente con CD. ¿Sí? Entonces, sabiendo que el triángulo es isósceles, ¿hay alguna manera de usar las propiedades de ese triángulo isósceles para demostrar que esos segmentos son congruentes? A lo que voy es, si no queríamos usar la comparación de triángulos, había otra forma de hacer la demostración. Cada uno usa la que le resulta más sencilla. ¿Se acuerdan las propiedades de triángulo isósceles? Sí, utilizando, como en la hipótesis, nosotros pusimos que AB era perpendicular a CD, y justo está pasando por el centro O, que viene a ser el vértice del triángulo isósceles, donde concluyen los dos segmentos iguales. Entonces, había la propiedad de los isósceles donde la mediana coincidía con la bisectriz y la mediatriz, y la altura o sea, si uno demuestra que es isósceles, y por la hipótesis, espera. CA es mediatriz. No sé si CA es mediatriz. A ver, nosotros tenemos, ya sabemos que es isósceles porque los lados son radios, pero tenemos que partir de una de las cuatro cosas para poder demostrar las otras tres. Podemos demostrar o que es bisectriz, o que es mediatriz, o que es mediana, o que es altura. Tenemos que encontrar una de las cuatro para después poder decir que cumple las tres. Yo no puedo decir que es, vos me dijiste mediatriz, yo no puedo decir que es mediatriz, porque no sé que C es punto medio todavía, es lo que tengo que demostrar. Perfecto. ¿Sé que es bisectriz? Tampoco, yo no sé que estos dos, por ahora, sin comparar los triángulos, yo no sé que estos dos ángulos son congruentes. ¿Qué cosas sí sabemos? Es perpendicular. Bien. Entonces, es el pie de la perpendicular, en realidad, el punto C. ¿Y? Entonces, Sí, está bien. Es altura. Claro. Bien. Como esto es un ángulo recto, porque sabemos que la cuerda era perpendicular al diámetro, entonces sí podemos asegurar que hace esa altura. Y ahora sí, si es altura, es mediana, mediatriz y bisectriz. Ya con que sea mediana, me alcanza para poder decir que C es punto medio y que los segmentos EC y CD son congruentes. Es otra forma de mostrarlo que quizás sea más
más chiquita, más sencilla, pero hay que verlo, no todo el mundo lo ve. Cuando uno se acostumbra ya a usar propiedades de isósceles, bien. Ahora para demostrar lo de los arcos, ya no hace falta tampoco comparar triángulos. Miren, porque ¿qué sabemos? Si es altura, es mediana, y ahora sí podemos decir que es bisectriz. Si es bisectriz, estos dos sectores angulares son congruentes, y a sectores angulares centrales congruentes corresponden arcos congruentes. Ya estaba demostrado. Más corto. ¿Sí? Es más corto, pero hay que verlo. Yo, el otro día con ustedes ni se me ocurrió a mí. Y después en otra clase me dijeron, ¿puede ser así? Bueno, nos fijamos y puede ser y es más corto. Pero bueno, yo tenía el año pasado una chica que todo lo demostraba por propiedad de isósceles, todo. Le gustó ese camino y allá iba con todo. Pero bueno, estuvo bueno porque ampliamos los conceptos. Siempre me gusta que tengan más herramientas. Quería aclarar algo, porque cuando vimos la clase pasada, las circunferencias secantes, lo que yo había escrito en el GeoGebra estaba al revés. En realidad es cuando dos circunferencias son secantes, la distancia es menor que la suma de los radios y mayor que la diferencia. Yo había puesto los simbolitos al revés. Así que fíjense cómo lo escribieron ustedes. Ayer a la noche me lo hicieron notar y Elizabeth incluso me mandó una nota por Facebook, que no sé si la vieron todos, donde me preguntaba y yo le contesté. Por las dudas no lo hayan visto, había puesto los signos de menor y mayor al revés. Eso porque la profe se apura y no mira lo que escribe. Piensa una cosa y escribe otra. Bien. Ahora hagamos el ejercicio, dijimos que íbamos a explicar hoy qué pasaba con los jugadores en la cancha que tenían la misma posibilidad o el mismo ángulo de tiro. ¿Se acuerdan? Sí. Ahora, esos jugadores estaban puestos de determinada manera, ubicados en lo que sería la circunferencia. Vamos a ver. Habíamos puesto una mochila y un buzo y formábamos un arco, ¿no es cierto? Y después algún jugador se había puesto en esta posición y tenía que patear la pelota hacia ese arco y tenía esta posibilidad para entrar. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es medir el arco, lo que ustedes me dijeron que hicieron con el transportador. ¿Sí? Y si el jugador está en cualquier posición de este arco, la pregunta era si el ángulo que tenía para tirar medía lo mismo, tenía la misma amplitud, si el ángulo de tiro era el mismo, era lo que decía Marina. Entonces, ustedes ven que si el jugador se pone en cualquier parte de este arco, el ángulo de tiro sigue siendo el mismo. ¿Que esto es una demostración? No, esto es una verificación, porque yo puedo recorrer, tengo infinitas posibilidades, pero para demostrar esto, que esto es verdad y se cumple siempre, hay que hacer una demostración formal. Ahora, mi pregunta es, ¿este jugador puede estar en cualquier lugar de la circunferencia?
Para que se respete esa condición. Para que se siga midiendo 41 grados, claro, que tenga la misma amplitud. Si está parado, supongan que patea de atrás del arco, cosa que no puede ser porque está en la red, pero no había red. ¿Sigue siendo el mismo ángulo de tiro? No, se verifica que no. Se verifica que no. Pero dentro de este arco, porque acá la circunferencia la dividimos en dos arcos, siempre sigue siendo el mismo ángulo. Entonces la cuestión es que todo esto se cumple, pero a ver, se cumple solamente, a ver si está bien esto que hago, sí, en un, vamos a borrar este. Bien, ahí quedó. Esto se cumple si los jugadores tienen cierta posición, pero dentro de un arco de circunferencia, no dentro de una circunferencia. Porque si yo paso los límites de los extremos del arco, ya esa propiedad no se cumple. A ver, estos ángulos se van a llamar ángulos inscriptos, precisamente, en un arco de circunferencia. Porque ustedes después me dicen ángulos inscriptos en una circunferencia, y eso no es correcto, porque no sería lo mismo. Entonces, estos son, si ustedes miran el apunte, dice, complete la a ver, vamos un ratito al apunte y lo vemos entre todos. Así lo leemos, por si no lo tienen abierto. Esto, digamos, es la posición del ejercicio del cual partimos, y dice, complete la definición de ángulo inscripto en un arco de circunferencia. Y después grafique en un mismo arco de circunferencia, si es posible, todos los ángulos inscriptos en él. Encuentra regularidad. Esto es lo que estuvimos haciendo. La regularidad es que para nosotros son todos iguales. Entonces, si la respuesta es sí, enuncie y justifique la relación, y si la respuesta es no, analice si le falta la regularidad de ejemplo, algún ejemplo, o porque después vamos a los semi-inscriptos, pero por ahora nos quedamos con los inscriptos. Entonces, tenemos que completar la definición, ¿sí? Entonces, dado un arco de circunferencia, un ángulo inscripto en él es aquel que tiene por vértice y los lados, y ahora vamos al gráfico para que ustedes lo vean y lo puedan definir bien. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos que un ángulo central era el ángulo que tenía vértice en el centro de la circunferencia y sus lados pasaban por los extremos del arco? ¿Sí? Bueno, sí. A ver, este sería un ángulo inscripto. ¿Dónde tiene el vértice? El arco de la circunferencia. Y entonces, ¿cómo decimos? Sí, en el arco de la circunferencia. No sé por qué no me lo pone. Tiene vértice, o su vértice puede ser cualquier punto del arco de la circunferencia. ¿Sí? Y los extremos, ¿por dónde pasan los lados, perdón, del arco? ¿Dije bien? ¿O estoy escribiendo y no dije bien? A ver, volvemos. Dijimos, un ángulo inscripto, que es lo que estamos definiendo, es un ángulo cuyo vértice es cualquier punto del arco de circunferencia. Y sus lados, ¿por dónde pasan? ¿Qué es A y B?
son extremos del acuerdo de ese arco. Los extremos del arco, directamente del arco. Bien, bien, perfecto. Bien. A ver, ángulos inscriptos en un arco de circunferencia. Es el ángulo AC, es el que tiene por vértice en cualquier punto del arco y sus lados pasan por los extremos del arco. Acá voy a tener al ángulo ACB inscripto en el arco ACB. Y así hay que escribirlo. Hay que identificar el ángulo y decir cuál es el arco donde está inscripto. Bien, ahora estuvimos viendo que son todos congruentes. ¿Cuántos ángulos inscriptos podrá haber en este arco? Dibujo otro si quieren. ¿Cuántos puedo dibujar? ¿Sigo? A mí me da que infinitos, pero... ¿A vos te da? A mí también. ¿Al resto le da infinitos o hay una cantidad que me puedan decir? ¿Están todos de acuerdo? ¿Y por qué? A ver, todos pasan, los lados van a pasar todos por los extremos del arco, pero el vértice pueden ser todos los puntos del arco, y los puntos de un arco son infinitos. Entonces va a haber infinitos ángulos inscriptos en un mismo arco de circunferencia. Esto es digamos, una deducción lógica, ¿no? Si nos fijamos en la definición, dice que tiene por vértice un punto del arco, y entonces hay infinitos puntos, hay infinitos ángulos. Lo que todavía no pudimos demostrar es que todos estos son iguales. ¿Sí? Entonces, hay una propiedad de ángulos inscriptos que dice: todo ángulo inscripto es congruente a la mitad del ángulo central correspondiente. Y eso lo vamos a demostrar. ¿Será verdad? ¿Este ángulo inscripto es igual a la mitad del central? Entonces... Primero vamos a ver cuál es el central, ¿no? Sí, te escucho. No, bueno, yo estaba tratando de hacer el ejercicio y pude llegar a eso con Marina y Sergio. Pero no los otros, no, ahí ya los otros se me complicó para verlo. ¿Quién es Marina y Sergio?
Estoy No, hablando está de... bien, ya sé, estás hablando de gráfico. Pensé que estabas hablando de algún compañero. Perdón. Está bien, ya entendí. Perdón, parece que está dispersa el profe. Vos probaste con los ángulos de Marina y de Sergio y viste que eran congruentes. Está bien. Pero no me acuerdo si fue Gladys que dijo que los había medido todos con el compás y con el transportador y que le daban todos congruentes. Sí, sí, ponele, esta sería la posición de Omar, después esta sería la posición de Marina, esta la de Rocío, esta la de Sergio y esta la de Lucía. Con GeoGebra resulta mucho más fácil. Si lo tuviste que hacer a mano está bien, perfecto. Sí, sí, van a ser todos congruentes, pero a lo que yo decía era que comprobar 4 o 5 cosas, hubiéramos hecho 10, 20 ángulos, no me alcanza, tendría que, para estar seguros y demostrarlo, tendría que comprobarlo para los infinitos puntos, y eso no es lógico, no lo podemos hacer. Entonces Claro. hay una Sí, forma para demostrar. yo había llegado, por ejemplo, que Marina y Sergio tenían el ángulo, digamos, el ángulo de tiro era igual a la mitad del ángulo central. ¿Y cómo? ¿Lo probaste, lo mediste? No lo, digamos, bueno, le cuento lo que hice, así no la mareo. Bueno, primero, como no teníamos marcado... Espera que marco el central, porque lo vamos a marcar. ¿Sí? Si no, no lo vamos a ver. El central va a ser el A o B. Sí. Y ya que está lo mido, para tener una idea de si lo que estamos pensando es verdad o no. O se acerca. Parece, ¿no? Parece que sí. Ahí está, más o menos. Bueno, ¿cómo hiciste, Elizabeth? Bueno, primero, como yo tuve que buscar el centro, tuve que marcar las mediatrices y me dio que coincide justamente Sergio y Marina, digamos, como que se coincide con el radio. Sí, pasa por el radio, digamos que arma el diámetro. Pasa por, digamos, no sé cómo explicar. Está bueno que tratemos. A ver, este es Sergio y esta es Marina. Sí. ¿Y qué me decís? ¿Vos trazaste las mediatrices? Ajá. Entre estos dos puntos. Claro, en este caso coinciden que el diámetro sería justamente en la posición de Sergio y el diámetro también sería otro en la posición de Marina. Ah, te quedó justito acá. Pero eso, bueno, es una posibilidad. A ver, ya te entendí. Vos me decís que acá hay un diámetro y Sergio estaba ahí, y acá el otro diámetro y Marina estaba ahí. Exacto. Bueno, sí, cuando tracé los triángulos me quedó eso, justamente. Bárbaro. Esos son casos particulares. Entonces, si lo querés demostrar de esa manera, no va a ser tan fácil. Yo te entendí y ya sé a dónde vas a llegar, que este va a ser el circuncentro. Eso está perfecto. Pero con los otros si no te dan el diámetro no lo podías hacer. Claro, por eso los otros no los pude demostrar. Bien, eso está bien. Lo que hiciste está bien. Ahora lo vamos a hacer general para todos, ¿sí? Ok. Vale. Para donde fue Elizabeth está perfecto. Pero ahora vamos a tratar de hacerlo general. Tenemos que demostrar primero que ese ángulo inscripto es congruente a la mitad del central correspondiente. Entonces, a ver, yo tenía el inscripto. ¿Se acuerdan que dijimos el ACB inscripto en el arco ACB? Y el central correspondiente va a ser AOB. Lo que vamos a llegar a demostrar es que ACB es igual a AOB dividido 2. A esto tenemos que llegar.
Este es el inscripto y este es el central correspondiente. Bien, como Elizabeth decía recién, ella tenía dos posibilidades donde le resultó fácil demostrarlo, que es cuando el lado del ángulo inscripto, ¿sí?, es el diámetro de la circunferencia. Ese caso le resultó fácil demostrarlo. Ahora vamos a tratar de que todos lo podamos demostrar. A ver si es la misma demostración que hizo ella, si no, vemos. Pero ¿qué pasa? ¿No? ¿Es la única posibilidad de que el ángulo esté acá? No. Y me decía ella que no podía demostrar las otras. Entonces yo te voy a decir, vamos a tener que demostrar qué pasa cuando el lado es el diámetro, o cuando el centro de la circunferencia pertenece a uno de los lados del ángulo. Vamos a tener que demostrar cuando el centro de la circunferencia está dentro del ángulo, y vamos a tener que demostrar otro caso en el que el centro de la circunferencia es un punto exterior al ángulo. Porque todas estas son existen las tres posibilidades. Muchas veces en todo lo que demuestren hay que demostrar qué pasa en distintos casos, ¿sí? Si yo demuestro qué pasa cuando el punto está afuera, lo voy a demostrar para todos los ángulos cuyo punto esté exterior al ángulo. Si demuestro para todos los casos en que el punto esté adentro, demuestro para todos. Y voy a demostrar en dos casos donde el centro de la circunferencia pertenece a uno de los lados del ángulo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, vamos a hacer una hipótesis. Ahí está. Vamos a armar la hipótesis y la tesis, que nos va a servir para todos, pero le vamos a ir cambiando las condiciones de acuerdo a cada uno de los casos. ¿Qué voy a tener en la hipótesis? En la hipótesis general, primero la circunferencia. Primero la circunferencia, ¿sí? Si no, no voy a poder tenerlos. Voy a tener una circunferencia de centro O y radio OA. Pero aparte de la circunferencia, ¿qué más? ¿Voy a tomar toda la circunferencia? No. Voy a tener un ángulo inscripto en un arco. Entonces voy a tener el ángulo ACB inscripto en uno de los arcos de la circunferencia, que A va a ser el arco ACB. Esto es por definición de ángulo inscripto. ¿Pero qué era lo que íbamos a demostrar? Yo anoté en la hipótesis el ángulo central también, o eso es para después. No, eso está ahí. Lo que pasa que como nadie decía, yo iba a poner lo que iba a demostrar, entonces como lo de la tesis me iba a faltar en la hipótesis, lo íbamos a agregar. Hay que poner el A, O, B como ángulo central. Entonces, ahora sí, el ángulo inscripto va a ser igual a la mitad del central. Esto no lo había puesto en la hipótesis, pero me iba a faltar para ponerlo en la tesis. Bueno, ahora ya que armamos esto, Elizabeth, ¿querés contarnos cómo lo demostraste o le preguntamos a los chicos?
Bueno, les cuento. Acá, ahí podemos ver que es un triángulo isósceles, el OCB, justamente porque los lados del radio, digamos, tenemos dos lados que son el radio de la circunferencia. Bien. Entonces, podemos decir también que... Espera que te lo marco. A ver, vos estás mirando este triángulo. Sí. Bien. Y entonces... Luego también sabemos que por triángulo isósceles tenemos que el ángulo OCB es congruente con el OBC. Bien. Y por la propiedad de ángulo adyacente al triángulo, Exterior. era, perdón, adyacente, No sí, el me ángulo pidas exterior. perdón, está bien lo que dijiste, pero... A ver, yo les dije que cada vez que los corrijo, no es porque esté mal lo que dicen, sino porque esto queda grabado y después puede prestarse a confusión. Entonces, acá vemos, el ángulo se llama exterior, va a ser adyacente a uno de los ángulos, pero es el exterior al triángulo. Perdón, seguí, Elizabeth. Sí, ese ángulo entonces sería igual a la suma de los otros ángulos, que justamente son iguales. Perfecto. Y bueno, y ahí por despeje, bueno, me quedaría una ecuación, y si despejo cuánto vale ese ángulo OCB, me quedaría justamente que es la mitad del ángulo central. Perfecto. ¿Todos entendieron la explicación de Elizabeth, que estuvo genial? Sí, 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 sí. Bueno, a ver, lo voy a escribir en todo caso. Lo que voy a hacer es, en la demostración, poner que este va a ser el primer caso. El primer caso va a ser que O, que el centro de la circunferencia, pertenece a CA, pongo, que es el lado del ángulo. ¿Sí? Entonces ahora demuestro este, para no repetir en todos los casos la hipótesis, la demostración. Entonces, poníamos que OCB era isósceles. Ustedes escriban todo lo que necesiten, yo voy a tratar de escribir poquito. Por lo tanto, el ángulo OCB es congruente con el CBO. ¿Sí? Esto es isósceles porque los lados son los radios de la circunferencia. Estos son los ángulos de la base que van a ser congruentes. Entonces, A o B es el sector angular exterior. Por lo tanto, la propiedad del sector angular dijimos que era el sector angular exterior a un triángulo. Igual a la suma de los dos ángulos no adyacentes. Perfecto, es igual a la suma de los ángulos interiores del triángulo que no son adyacentes a él. Perfecto. Y acá ponen por sector angular. ¿Sí? AOB es un sector angular exterior, por lo tanto es igual a la suma de los interiores no adyacentes a él. Bien, pero sabíamos, acá, a ver, le voy a poner por 1. Si quieren, siempre se pueden hacer una referencia.
Entonces, por 1 sabemos que estos dos angulitos son congruentes. Entonces puedo poner que AOB es igual a O a 2 OCB. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, el AOB es igual a 2 veces OCB, porque estos dos son congruentes. Divido ambos miembros por 2. Y me queda que el ángulo OCB es igual a la mitad de AOB. ¿Llegué a la tesis? Sí. Sí, porque por más que acá me diga ACB, ACB y OCB es el mismo ángulo. Lo puedo nombrar con cualquiera de las dos letras. ¿Está? Si quieren cambiar los miembros, los términos, los miembros, se puede, pero no es necesario. Acá llegamos a la tesis que quedó demostrada. ¿Queda claro para todos o alguien se quedó con alguna duda? No, clarito. Clarito. En mi caso lo vi también, pero sí con la demostración, si no, ni modo. Gracias, Elizabeth, ¿vieron? Perfecto. Sí, la verdad que sí. Bien. Ahora vamos a... En un minuto se me corta, vuelvo a entrar, ¿sí? Vamos a tratar de demostrar qué pasa cuando O es un punto interior.